Muy buenas noches a todos. Mi nombre es María José, soy una persona en proceso de recuperación y el día de hoy tenemos a la compañera Cindy que viene de Alanón a darnos el tema de herramientas para codependientes y o familiares de adictos en estas épocas. Muchísimas gracias, Cindy, por aceptar. Gracias. Ya acepté. Ajá. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Me siento muy contenta y muy feliz de estar aquí con ustedes. Ahora lo decía muy bien la compañera, ¿verdad? La que estaba al principio de coordinando la reunión, haciendo la bienvenida, ¿verdad? A la compañera nueva y me uno a las palabras de las compañeras. Ojalá se dé la oportunidad, ¿verdad? De, de quedarse en el programa. De verdad que estos programas funcionan y como lo decían muy bien ellas, si lo trabajamos, ¿verdad? Si lo trabajamos, pues va a obtener resultados. Así que pues ojalá la compañera se quede. Yo pertenezco a los grupos de familia Lanón. Los grupos de familia Lanón, pues compartimos experiencia, fortaleza y esperanza, igual que ustedes, las personas codependientes. Muchas veces lo que nos ayuda a, a crecer como seres humanos es compartir esa experiencia, ¿verdad? Y quién más que yo, ¿verdad? ¿Quién más que cada uno de nosotros, al abrir nuestro corazón de la experiencia, pues podemos muy probablemente vincularnos con otras historias. Quiero comentarles un poquito sobre mí. Yo llegué al programa de Alanón hace algunas 24 horas, decimos nosotros, para nosotros solo vale el día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, yo ya tengo algunos años de estar en el programa y llegué a Alanón porque vivía en ese momento con una persona con problemas de alcoholismo, ¿verdad? Yo no lo veía como, pues en realidad, un problema grave porque la persona era totalmente funcional, ¿verdad? En ese momento era una persona profesional, tenía una empresa y pues llegamos a la convivencia, ¿verdad? Llegamos a convivir juntos y empecé ya yo con un montón de situaciones con él, ¿verdad? En donde yo ya perseguía, manipulaba, gritaba, ¿verdad? Menospreciaba por el comportamiento que él tenía, ¿verdad? Y llegó un punto en que yo ya no me reconocía, llegó un punto en que yo ya tenía que saber en todo momento a dónde estaba, tenía que saber por qué no me contestaba el teléfono, le mandaba un montón de mensajes, me entraba ansiedad. Procreamos de esa relación, yo tenía ya un hijo y procreamos una hija. Y entonces me acuerdo que sobre todo los fines de semana, cuando él pues se iba, ya empecé yo a las altas horas de la noche, si no llegaba, pues empecé yo a coger la chiquita, ¿verdad? Que en ese momento era una bebé, y me iba a buscarlo, yo residía en Heredia, y me iba a buscarlo por todos los barrios de Heredia a ver a dónde estaba, imagínense, ¿verdad? En aquellas horas de la noche con una niña y esas cosas, pues empecé yo a darme cuenta que yo no estaba bien, ¿verdad? Porque entraba en una desesperación, entraba en una ansiedad terrible y pues no tomaba tampoco ninguna decisión, ¿verdad? Eh, Seguíamos, o sea, habían gritos, habían pleitos, pero ahí seguíamos los dos, ¿verdad? Y llegué a cometer cosas que pues en realidad llegó un punto en que yo misma me sentía avergonzada, ¿verdad? Por dicha en ese momento yo creo que no había tanto ahora como los videos y todo que suben, porque muy probablemente seguro yo hubiera salido en alguno de esos videos, porque de verdad que yo tuve situaciones que no tenía sano juicio. Hasta que llegué al programa me doy cuenta, ¿verdad? Que tuve que admitir que era incapaz de afrontar sola el comportamiento de esa persona, ¿verdad? Que era incapaz de afrontar sola la situación y que eso estaba haciendo mi vida ingobernable, ¿verdad? Cuando llegué al programa fue con la intención de que alguien me dijera o que me diera la solución mágica para que esa persona dejara de beber, para que esa persona entrara en razón,
¿verdad? Y pues cambiara, ¿verdad? Yo quería, compañeros, por mucho tiempo que alguien me diera a mí la razón y dijera, sí, pobrecita Cintia, ¿cómo sufre con ese desalmado, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué técnicas o qué táctica le vamos a dar para que esa persona cambie? Cuando yo llegué al programa, eh, de verdad que llegué con esa necesidad de que me dijeran qué hacer. Y yo les puedo decir a ustedes que cuando yo llegué, lo primero que a mí me impactó fue ver los rostros de serenidad de las personas que me recibieron. Y esa serenidad yo no tenía. Me acuerdo que yo llegué a un grupo, en ese momento pues era mucho más joven, llegué a un grupo donde las señoras eran mucho más adultas que yo en su momento, pero yo llegué con un rostro tan enfurecido porque yo estaba frustrada y decepcionada. Y el ver los rostros de estas señoras fue lo que a mí me hizo quedarme, porque yo decía, hay algo que esas señoras tienen que yo no tengo, y es serenidad. Me acuerdo que una de las cosas que cuando yo llegué a la NOM, me dijeron, vea, usted no puede curar, usted no es la causa, usted no puede controlar y usted no es la culpable de que esta persona actúe de esa manera. Lo que usted necesita hacer es enfocarse en usted, pero yo no sabía cómo enfocarme en mí. ¿Y por qué yo no sabía cómo enfocarme en mí? Bueno, porque también crecí en un hogar que me costó muchísimo llegarlo a aceptar. Yo también crecí en un hogar afectado por el alcoholismo, ¿verdad? Yo también vengo de una familia donde mi papá pues trabajó para una institución pública durante muchísimos años. Estuvo tuvo un puesto, ¿verdad? Hasta de jefatura y de gerencia, pero también tenía problemas con el alcohol. Y mi mamá era una señora ama de casa, ¿verdad? Que hacía ciertas cosas, ¿verdad? Hacía ciertas ventas y era madre, ¿verdad? Pues me tuvo a mí y a 3 hermanos más, ¿verdad? Yo era la mayor y mamá entraba en episodios de mucha depresión, ¿verdad? Mi mamá entraba en periodos también depresivos fuertes. Y eso hacía que yo entonces tomara un rol, ¿verdad? De estar cuidando a mis hermanos, de estar, ¿verdad? Pendiente de ellos y pues me crié siempre como con ese afán, ¿verdad? De ver qué necesitaba mi papá y mi mamá que yo resolviera, ¿verdad? Y yo no creí que eso fuera un problema, pues, y ni siquiera estaba consciente de eso, hasta que llegó a la NOM y me quedo, y me empiezo a dar cuenta, ¿verdad? Que mi situación, ¿verdad? En este caso, de codependencia hacia esta persona, porque definitivamente por todo lo que vivíamos y por todo lo que yo hacía y él hacía, aún así esa relación era totalmente tóxica, totalmente disfuncional, no nos podíamos dejar, ¿verdad? Eh, y hoy entiendo y comprendo que para que haya una relación así, ambas personas pues tienen que estar mal, ¿verdad? Emocional, espiritual y físicamente, y esa no fue mi excepción. Cuando yo llego a la NOM, pues empiezo a darme cuenta poco a poco de a dónde vienen mis comportamientos. Y mis comportamientos vienen de eso, ¿verdad? De donde yo empiezo a tomar un rol en la familia, primero que a mí no me correspondía porque yo también era hija. Pero como era la hija mayor, yo tenía que estar siempre pendiente de mis hermanos cuando mi papá se iba a tomar y cuando mi mamá caía en esos estados depresivos. También viví muchos estados de alerta, ¿verdad? Porque mi mamá cuando no estaba en estos estados depresivos, también caía en estados de histeria, en estados de neurosis. Entonces, igual gritaba, igual pues regañaba, pegaba. Eh, y yo, para serles honesta, llegué a comprender todas estas dinámicas y todos estos comportamientos cuando me quedo acá y empiezo a entender que ahí empezaron mis vacíos, que ahí empezaron mis dependencias, que ahí nacieron mis ganas de aprobación y aparte de eso, pues muchas heridas, ¿verdad? Yo sentí en ese momento la herida de abandono, no tuve contención de esos padres porque ellos también tenían sus dinámicas
enfermas y muy probablemente pues así recibieron ellos lo mismo de sus propios padres. Eh, entonces, en algún momento, por toda esa disfuncionalidad de ese hogar, también sentí en algún momento humillación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces si un hermano se caía o si quería salir, porque tras de eso le llevo unos años a mis hermanos por situaciones de mis padres también, de que se separaban y volvían, pues entonces ya yo tenía cierta edad y si quería ir a ciertos lugares, no, usted no puede ir porque tiene que ir con su hermana, no, usted no puede ir porque tiene que quedarse con su hermano. Y si me escapaba, porque yo hubo un tiempo que decía, no, Jay, yo, ¿verdad? Me voy, miento y me voy, pues me acuerdo que muchas veces se me iba a traer del lugar a punto con el, ¿verdad? El pelo. Y entonces empecé a sentir humillación también. Empecé a sentir también humillación de que muchas veces los vecinos oyeran esos gritos en esa casa. Humillación de que muchas veces presenciara amigos que yo llegaba a la casa de pleitos y gritos entre mis padres. Bueno, y en fin, un montón de cosas. Entonces fueron heridas que se fueron dando poco a poco. Cuando yo salgo de ese hogar, pues no creí. Yo dije, yo no voy a repetir, yo no voy a ser igual, yo voy a hacer mi propia vida, yo sí voy a ser diferente, ¿verdad? Mire, y después con horror vi que había replicado el mismo hogar, que había replicado la misma relación que mis padres, sin querer, ¿verdad? Pero lo hice. Me costó muchísimo admitir eso, porque yo decía, no, ¿verdad? Aquí el problema lo tiene él, si él cambia, si él se da cuenta, si él, ¿verdad? Y por eso, por no aceptar, duré muchísimo tiempo en una relación que no iba para ningún lado, ¿verdad? Hoy me dijeron, ¿qué herramientas, ¿verdad? Empieza uno a utilizar para poderse ayudar con estas cosas, con este tipo de relaciones. Y ahora lo decía muy bien la compañera, es empezarme a concentrar en mí. La contención tiene que venir de parte mía. Yo quería que la contención viniera de otras personas. Yo quería que la contención viniera de esta persona que con el tiempo también me di cuenta de que él venía de un hogar disfuncional, ¿verdad? Con una mamá muy controladora, ¿verdad? Y por eso él tenía problemas de alcoholismo porque su madre toda la vida le había dado órdenes de qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Entonces, una vía de escape de él y de rebeldía era tomar. Y claro, yo era la pareja ideal para él porque yo también empecé a tener ese mismo rol de control, ¿verdad? Entonces le vine a reforzar lo que ya él venía, pues ahí con problemas no resueltos. Y él, pues para mí también fue el chivo expiatorio, ¿verdad? Para replicar todo lo que yo no había comprendido y entendido de mi propio hogar, de mi propio hogar de crianza. Entonces, una de las cosas que el programa me empezó a enseñar es que yo tenía que empezar a pensar diferente, porque mi manera enferma de pensar era la que estaba haciendo todas estas situaciones tan complejas en mi vida, ¿verdad? Porque yo les puedo decir que yo sufría muchas veces más por lo que pensaba que tal vez por lo que realmente pasaba, ¿verdad? Entonces, el programa me empezó a hacer ver que tenía que empezar a cambiar mis pensamientos. Y generalmente nosotros tenemos unos lemas, ¿verdad? Que son frases cortas pero muy poderosas, para que cuando yo empiece a entrar en en esas ansiedades o en esas frustraciones o en esa irritabilidad, porque todo eso yo lo viví, yo pasaba malhumorada, yo pasaba irritada, yo pasaba, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Triste, ¿verdad? Pasaban esos picos emocionales y el programa entonces me decía, bueno, aprenda, viva y deje vivir. Y yo no sabía lo que era vivir, porque yo estaba siempre al pendiente de los demás.
siempre estaba pendiente cómo tenía que vivir el otro. Siempre tenía que estar supervisando que las personas actuaran como tenían que actuar. Con razón ya estaba tan frustrada, con razón estaba tan enojada, porque de la única vida que tenía que hacerme cargo era de la mía, ¿verdad? Pero yo no sabía cómo, ni me habían enseñado cómo. Entonces el programa me empezó a mí a hacer pensar, bueno, Cindy, usted tiene que vivir y dejar vivir, ¿verdad? Porque nadie va a vivir la vida por usted. Cuando usted termine el tiempo que el poder superior le tenga sobre esta tierra, la vida que tenía que, pues, hacerse responsable era de la suya, pero yo no sabía cómo. Eso fue uno de los primeros, uno de los lemas que el programa nos dicen. Dicen que también tengo que vivir solo por hoy. Solamente tengo este día. No existe ni el ayer ni el mañana. Solamente existe el presente. Y a mí una de las situaciones que me costaba mucho era vivir el presente. Yo siempre pasaba pensando en las cosas del pasado, ¿verdad? Y sobre todo en estas fechas a mí se me disparaba con él, es que el año pasado se fue a tal lado, es que el año antepasado hizo lo otro, es que me acuerdo en la Navidad cuando yo era pequeñita que vivía esto y me acuerdo, entonces yo vivía siempre del pasado, ¿verdad? Y después me pasaba, ¿y qué va a pasar? Bueno, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si no viene? ¿Y si no? Entonces pasaba con el easy viviendo el futuro. No vivía el presente, no disfrutaba el presente. Yo era una persona preocupada, pero no ocupada, ¿verdad? Entonces, esa preocupación, lejos de darme claridad, me daba confusión y caos. Por eso yo vivía siempre en la confusión y en el caos, porque no vivía en el presente. Vivía en el ayer para comiserarme o vivía en el mañana para llenarme de preocupación y de ansiedad. Así, compañeros, llegué yo al programa. Otra de las cosas que el programa también me ha dicho es que lo mantenga simple. Yo no era una persona de mantener las cosas simples. Y me costó mucho eso, ¿verdad? Me costó mucho darme cuenta que yo, pues, le encontraba a veces a la solución un problema. Por lo mismo, porque me había acostumbrado tanto como mecanismo de defensa, ¿verdad? A controlar que a mí la incertidumbre no me gustaba. Entonces yo pasaba siempre, ¿verdad? Tratando de vivir en la perfección, porque no me gustaba vivir en la incertidumbre. Y el programa, una de las cosas que me dice es, Cindy, aprenda a mantener las cosas simples. ¿Cuán importante es? Yo de todo hacía un problema, ¿verdad? Porque yo quería siempre tener la razón. Con razón yo nunca tenía paz. El que quiere tener siempre la razón nunca tiene paz, ¿verdad? Entonces, muchas veces tuve que recordarme, bueno, pero cuán importante es que dejen eso ahí, cuán importante es que él diga tal cosa, cuán importante es que la otra persona opine lo otro. Y esos compañeros me empezaron a dar también a mí cierta serenidad, el mantenerlo también simple, el no ser tan perfeccionista, ¿verdad? El programa también a mí me dice que yo tengo que soltar las riendas y entregárselos a ese poder superior, como yo lo consigo. Si yo no tengo una buena relación con un poder superior, ¿verdad? Muchas veces, pues, tengo que empezar a buscar cosas que sí me den esa fe. Y yo empecé por el grupo. Yo venía con una relación muy quebrantada con el poder superior, porque yo había conocido un poder superior castigador, un poder superior que pues en realidad no lo sentía amoroso, sino más bien viendo a ver qué estaba haciendo Cindy para, ¿verdad? Para de una vez mandarle, yo siempre digo esos castigos, ¿verdad? Por no portarse a la altura. Y hoy entiendo y comprendo que tengo un poder superior que me ama y que me ha comprendido, que sabe todas las situaciones tan complejas que Cindy traía y que por eso muchas de las situaciones con las cuales yo actué, ¿verdad? Pues era en respuesta a todo eso. Pero eso lo llegué a comprender aquí. Eso lo llegué a comprender poco a poco, ¿verdad? Porque yo mismo traía mucha vergüenza y mucha culpa,
Yo decía, pero ¿cómo sigo permitiendo estas situaciones? ¿Verdad? Y culpa por cosas que había dejado de hacer. Sobre todo, yo les puedo contar, yo terminé con esta relación, duramos 25 años juntos, y yo hace 2 años tomé la decisión de separarme, ¿verdad? De dar por terminada la relación. ¿Por qué? Porque él tiene la dignidad de vivir su vida como él la quiere vivir. A mí me costó mucho entender eso. A mí me costó mucho entender que él tiene la dignidad de vivir la vida como él quiera vivirla. Y yo también. Yo también tengo ese derecho. Yo también tengo el derecho de elegir cómo quiero vivir mi vida. Y bueno, y tomé la decisión de venirme a vivir a Estados Unidos. Actualmente yo vivo en Luisiana, en Nueva Orleans. Desde acá les estoy hablando. Y tuve que venir a hacer una reparación, sobre todo con mi hijo el mayor. ¿Por qué? Porque por andar detrás de esta persona, supervisando, controlando, viendo a ver a dónde estaba, viendo a ver por qué no hacía. O sea, para mí él era un desafío y hoy lo entiendo. Era porque yo traía muchos vacíos y él lo único que era que me mantenía ocupada de esos vacíos para no poderme ver a mí. Y claro, él era al final, yo les puedo decir, por eso les decía, era mi chivo expiatorio. Era como decir mi droga, porque era la única forma de que Cindy no se viera. Entonces yo por eso siempre estaba al pendiente de él, porque no me quería ver a mí. Pero cuando llego al programa, el programa me dice muchas cosas van a mejorar en la medida que usted mejore y se haga cargo de usted. A mí me preguntaban, Cindy, ¿a usted qué le gusta? Yo no sabía que me gustaba. Cindy, ¿usted qué sueños y metas tiene? Yo ya sueños y metas no tenía. Así de perdida llegué yo al programa. Yo siempre venía hablando de otros. Yo siempre venía hablando de él. Yo siempre venía hablando de mis hijos. Yo siempre venía hablando de mi mamá. Yo siempre venía hablando de lo que fuera menos de mí porque no me conocía. Por eso no podía hablar de mí. Y entonces cuando me preguntaban cosas sobre mí, yo no sabía. ¿Por qué? Porque estaba totalmente desconectada de mí. Y una de las cosas que le agradezco mucho al Poder Superior es darme la gracia de quedarme, porque fue la única manera que me empecé a conocer a mí misma, que me empecé a llenar de ese amor propio y de esa autoestima que tanto lo necesitaba. Yo no traía amor propio, yo no traía ese autoconocimiento de mí, esa autoaceptación, ¿verdad? Esa autovaloración. Yo no me valoraba, yo no me respetaba y quería que otros me valoraran y me respetaban. Vea la locura. Nadie puede darle a otra persona lo que esa misma persona no tiene. Y todas esas construcciones tuve que empezarlas a hacer a mí. Todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Estoy trabajando en mí y creo que hasta el día que el Poder Superior me mande a llamar lo haré, ¿verdad? Porque hoy entiendo y comprendo que mi negación de muchas situaciones es muy grande y que la única manera para yo empezarme a conocer pues es muchas veces esto que estamos haciendo, escuchando experiencias, ¿verdad? Porque eso va a ayudarme y me ha ayudado generalmente a identificarme. Yo no tenía esa claridad no la tenía. Yo traía mucha confusión, ¿verdad? Hoy el programa me ha regalado más claridad. Hoy el programa me ha regalado límites saludables. Yo no sabía poner límites, me costaba mucho poner límites, ¿verdad? Porque yo decía, es que él no hace, es que ella no hace, es que los límites eran para mí. Y yo quería que los demás se pusieran ellos mismos límites para que me hicieran la vida más fácil a mí, pero eso no funciona así. Eso era mi misma inmadurez, ¿verdad? Hoy entiendo que los límites son necesarios para tener relaciones sanas, porque es una manera, ¿verdad?, de poder convivir ¿verdad?, con relaciones, y no solamente estoy hablando de relaciones amorosas, es relaciones de todo tipo, laborales, ¿verdad?, de familia, de pareja. Entonces, son fundamentales los límites. Y ese respeto por mí mismo, que es el amor propio. Y el respeto por mí mismo nace desde la comprensión
desde el amor, desde la honestidad y la humildad que nacen de mí. Pero yo nada de eso traía. Yo no era ni honesta, me costaba mucho abrir mi corazón y compartir las cosas. Yo decía, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque yo estaba segura que eran otros los que tenían el problema, yo no. Si ustedes a mí me preguntan, yo decía, yo todo lo he hecho bien. Si yo soy trabajadora, yo tengo mi casa limpia, mis hijos, ¿verdad? Era aquel ego tan grande que yo eso lo defendí por muchos años, estando aún en programa, a mí me costaba entender que yo no estaba siendo honesta, que yo no estaba siendo humilde, porque yo decía, no, es que aquí me tienen que así a mí dar la razón, que es que yo estoy bien y los que están mal son ellos, ¿verdad? Y a mí me decían, compañera, siga viniendo, siga escuchando, ¿verdad? He tenido compañeras muy amorosas, muy pacientes, ¿verdad? Que me ayudaron muchísimo, muchísimo para poder yo detectarme, admitirme y corregirme, porque yo no me detectaba. Una persona que viene tan desconectada de sí misma, le cuesta detectarse. Por eso ahora estamos hablando que este programa es de trabajo personal, de leer, de compartir, de tener esa madrina. No sé si ustedes tienen una madrina o padrino, a la cual yo pueda ir con honestidad y humildad muchas veces, comentarle de las cosas que yo hago. A mí me costaba mucho ir donde una madrina, a decirle lo que yo hacía, porque a mí lo que me encantaba era decirle lo que él andaba haciendo, las tragedias que yo vivía con él. Ahí yo no iba a resolver nada, porque él cambiará cuando él quiere cambiar. Esa energía que yo derroché por mucho tiempo para cambiar a otra persona, la perdí para mí. Yo le decía un día yo les decía a unas compañeras que yo llegué a un punto, ¿verdad? De escuchar mis oraciones y mis oraciones era haciéndole demanda a Dios, diciéndole a Dios que es mi poder superior, que todo lo que él tenía que hacer y no estaba haciendo. Por mucho tiempo yo le di directrices a Dios porque no tenía esa humildad y esa honestidad de decirle, Dios, ayúdame a mí a ver qué tengo que mejorar y cambiar en mí. Esa oración, muchas 24 horas después, las estoy haciendo. Pero mis oraciones eran generalmente lo que él tenía que, ¿verdad? Corregir en otras personas, ¿verdad? Cuando llego al segundo paso, que escuché que aquí también se trabaja los pasos. Cuando yo llego al segundo paso, el poder superior me dice que yo tengo que llegar a creer en ese poder superior para que me devuelva ese sano juicio. Y como les decía ahora, yo venía muy resentida con el poder superior porque yo creía que el poder superior no me amaba, que el poder superior tenía favoritismo con otras personas porque llegué también con mucha envidia, muy celosa, ¿verdad? Muy victimizada. Y eso era porque venía resentida con el poder superior. Entonces, ¿por qué? Porque la envidia nace de que otras personas tienen más y yo tengo menos y hay alguien que, ¿verdad? Bueno, así lo veía yo. Y cuando yo empecé a creer en ese poder superior, muchas cosas tuve que empezarle a decir que me perdonara, porque yo hablaba desde mi ego. Y hoy entiendo y comprendo que necesité pasar todo lo que pasé para llegar a esa humildad, que necesité pasar por todo lo que pasé para llegar a ser honesta y hablar con honestidad, ¿verdad? Porque yo les puedo decir que también por mucho tiempo llegaba al grupo y hablaba en el grupo como si yo ya fuera, no, si yo no vengo aquí a dar cátedra de nada, si yo soy una miembro más que necesita recuperación. Entonces, por eso necesitaba esa honestidad y esa humildad para decirles a mis compañeros, ¿verdad? Que me estaba costando, que me estaba costando admitir, que me estaba costando que era incapaz, ¿verdad? También
me estaba costando muchas veces comprender y entender las elecciones de otros, porque yo no me daba ese permiso de saber elegir. Entonces, por eso, ¿verdad? Después el que vino, el séptimo y el octavo paso, eh, a mí le tuve que pedir al poder superior que me ayudara con esas culpas, porque esas culpas era el saber que yo hice lo mejor que pude con el conocimiento que tenía en el momento que no estuve en un programa, en el momento en que no tenía amor propio ni autoestima, en el momento que yo andaba pidiendo a gritos la atención y el amor a otra persona porque yo no sabía cómo dármelo a mí misma. Y las herramientas que el programa da es para yo contenerme. Esa contención es fundamental en toda persona madura emocional, que sabe que la necesita para poder tener relaciones sanas, para poder tener relaciones funcionales, ¿verdad? Y aquí más o menos les comparto algo que había preparado. Eh, dice que, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Que la recuperación comienza cuando sé que el enfoque va a ser puesto en mí, que generalmente me tengo que preguntar qué necesito hoy para estar más en paz. Yo me empecé a preguntar eso. Cindy, ¿qué se necesita hoy para usted estar más en paz? Ah, bueno, necesito, ¿verdad? Pues, y ahí me decía, y salir a caminar, hacer meditación, salir a tomar café con una amiga, verme una película, ¿verdad? Eh, muchas veces tuve que empezar a pedir ayuda porque no sabía poner los límites, esos límites amorosos, ¿verdad? Porque yo creí que límites, como todo lo traía, como el concepto al revés, era pegando gritos, era dando órdenes, ¿verdad? Y no, los límites no castigan, los límites protegen, ¿verdad? No sabía yo cómo poner esos límites que protegían. Yo ponía límites, pero esos límites castigaban. Nuestro programa dice que los límites saludables son para hacer puentes en las relaciones. Yo ponía muros, muros, porque no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Los límites no son amenazas, son decisiones y elecciones. Yo amenazaba, pero no cumplía. Yo hice amenazas vacías, ¿verdad? Muchísimas veces, que por eso, y yo ahora entiendo y comprendo que esas amenazas vacías causan muchísimo daño, porque no hay coherencia. Una persona madura emocionalmente es coherente. Lo que habla y hace van de la mano, ¿verdad? Yo decía, amenazaba, pero no cumplía. Entonces, esas amenazas vacías, pues, hicieron mucho daño a toda la familia, ¿verdad? Después soltar el control, reconocer, ahora que escuchaba, creo que ustedes también practican la oración de la serenidad, y esa oración yo digo que es tan poderosa, porque la oración de la serenidad me recuerda quién es el que da ese don, el don de la serenidad. Ese don de la serenidad lo da el poder superior, lo da Dios. Ese don del valor no lo tiene Cindy por sí misma. Ese don del valor también lo da ese poder superior. Y el don de la sabiduría también. Y la sabiduría viene cuando uno tiene ese contacto consciente con ese poder superior, como cada uno de nosotros lo consigue, ¿verdad? Esa sabiduría yo no la puedo ir a comprar a ningún lugar. Esa sabiduría nace de una relación con un poder superior. Y yo, compañeros, muchas veces, pues quería que sucedieran situaciones en mi vida sin tener ese contacto consciente con ese poder superior. Eso era un autoengaño, ¿verdad? Dice que confiar en un poder superior es reconocer que hay cosas que están, que yo puedo hacer, pero hay otras cosas que están en sus manos, ¿verdad? Si yo trato de estar en un grupo, si yo trato, en el caso de la recuperación,
Si yo trato de estar en un grupo, si yo trato de tener una madrina, si yo trato de hacer lecturas, si yo trato de estar en oración, meditación, de ocuparme de mí, muy probablemente que va a haber espacio para que ocurran milagros para que ese poder superior pueda actuar. Yo no dejaba actuar al poder superior porque no tenía ninguna relación con él, no lo conocía. Entonces, verán, si no confiaba en él, que para que él pueda actuar tiene que haber fe, pues con razón mi vida estaba tan caótica, ¿verdad? Dice que la responsabilidad emocional, separar las emociones de la otra persona, ¿verdad? Y, o más bien separar, sí, mis emociones de las del otro. A mí me costó mucho esa separación, porque yo venía totalmente, pero, o sea, a mí yo reía si él reía, yo lloraba si él lloraba, si él estaba enojado, yo me enojaba, o sea, yo venía totalmente anulada, esa es la palabra, ¿verdad? Eh, y yo decía, ay, está bravo, y quién sabe por qué está bravo. Entonces ya andaba así, ¿verdad? Y si él se reía, ah, yo también. Y si él hacía una mirada, ¿verdad? Pero igual, o sea, yo después me di cuenta que yo también, porque éramos espejo y reflejo, o sea, yo decía solo él, pero yo también, ¿verdad? O sea, yo ya él me veía con cierta cara, ya sabía el hombre que, ¿verdad? Que iba a haber una camorra, un pleito. Entonces, yo tuve que empezar a saber que yo era, que mi responsabilidad emocional era mía, que yo no tenía la responsabilidad emocional sobre otra persona. Pero, como les digo, eso lo empecé a entender en el programa, ¿verdad? Lo que les decía ahora, el vivir solo por hoy. También tuve que empezar a ver mis miedos, mis temores. Muchos de esos temores, muchos de esos miedos venían por creencias y fueron creencias heredadas de un sistema familiar muy conflictivo. Entonces, yo venía en automático con muchas creencias. También me costó mucho poner límites y tomar decisiones por esas creencias que yo tuve que empezarme a cuestionar, ¿verdad? Eh, y pues eso traía mucho temor. Yo siempre digo que cuando uno viene de un hogar donde la constante fue el miedo, fue la amenaza, fue la crítica, pues eso crea adultos muy temerosos. En un hogar donde es todo muy militar, donde siempre hay una persona diciéndole a otros qué tienen que hacer y qué no tienen y qué no deben de hacer, eso genera una anulación terrible, terrible en todos en ese hogar. Y entonces, pues eso es caldo de cultivo para relaciones codependientes, ¿verdad? Si yo me crié en un hogar donde había siempre críticas constantes, burlas, donde había una persona siempre que amenazaba, que señalaba, que juzgaba, pues generalmente, pues las personas no tienen lo que les decía, esa contención emocional que se necesita en un hogar donde hay amor, donde hay lo que les decía ahora, límites saludables, no que castigaban, sino límites que guiaban, que orientaban, que formaban. Eso es muy diferente, ¿verdad? Y eso lo hace el programa. O sea, toda esa enseñanza que muchas veces se nos privó o no se nos enseñó en un hogar así, el programa lo viene a modelar, el programa lo viene a enseñar. Por eso yo tengo que tomar esto como un estilo de vida. Lola, no. Eh, y bueno, no sé cuánto tiempo me queda, no sé si estoy bien. No, dijo Mari que hasta las 8:30 para que hiciéramos media hora de preguntas. ¿Cómo lo sentís? Bien. Entonces déjame porque ese teléfono, qué pena. Deme un segundito porque se me va a descargar. Tranquila, Cindy, aquí te esperamos.
Ahora sí, perdón, es que se me olvidó cargarlo. Tranquila, adelante. Vea, voy a dejar la cámara apagada porque eh, para ver si se carga, porque de verdad que Ok, estoy como en el hito de hasta ahorita que me mandó el mensaje, el teléfono me di cuenta. ok, Bueno, no, tranquila. les comentaba que en un hogar, ¿verdad? Y vieras que yo les quiero comentar que a hoy no hago el señalamiento de esto desde la crítica, sino desde la formación, porque vieras que a mí yo tuve que empezar a comprender con amor, ¿verdad? Toda esta situación o toda esta dinámica familiar para empezar a entenderme, para empezar a comprenderme qué me pasaba a mí, ¿verdad? Y hoy más bien, pues tengo mucha comprensión hacia mis familiares. Antes no, antes vivía muy resentida, muy enojada, ¿verdad? Muy frustrada, muy decepcionada de todos esos miembros de mi familia. ¿Por qué? Porque, y yo decía que no, pero la verdad es que mis actitudes y toda esta situación mía, ¿verdad? Pues demostraron que sí venía con muchas heridas hacia todo este sistema y no estaba bien, no estaba bien. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tuvieron la oportunidad o no han tenido la oportunidad de comprender y de entender lo que está pasando también en sus propias vidas. Y esto, que nosotros podamos estar aquí, que podamos estar buscando la ayuda, de verdad que para mí es un regalo divino, porque no todas las personas están dispuestas a admitir que necesitan ayuda. De verdad que el buscar esa sanación es un regalo maravilloso, ¿verdad? Por eso es tan importante tener las herramientas para poder mejorar, porque yo lo que antes tenía eran armas. Yo lo que utilizaba eran armas para defenderme, como el sarcasmo, como la crítica, como la burla, ¿verdad? Y por eso les digo, después me sentía llena de vergüenza. Uy, qué vergüenza. ¿Cómo que van a decir de Cindy? ¿Verdad? Porque yo era sarcástica, mm, denigraba, ¿verdad? Yo cuando hice mi cuarto paso, me di cuenta todos los defectos de carácter que yo traía, ¿verdad? Eh, y yo misma decía, con razón actuaba como actuaba, con razón permití todo lo que permitía. ¿Por qué? Porque venía solo defendiéndome, no venía viviendo. Todos estos programas de recuperación, CODA, Al-Anon, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos, buscamos la recuperación personal. Todos tenemos el mismo fin, la recuperación personal. ¿Por qué? Porque nos hemos perdido, ¿verdad? En estarnos defendiendo en contra de la vida, defendiendo en contra de las relaciones, defendiendo, o sea, y una persona que pasa defendiéndose no vive, sobrevive porque vive en una guerra emocional, en una guerra espiritual. Y entonces al final nosotros lo que tenemos que reflexionar es, quiero seguir mi vida en guerra con todo, ¿verdad? Con todo el que esté al frente, porque no piensa como yo, no siente como yo, no actúa como yo. O sea, eso para mí, cuando yo empecé a comprender por qué mi vida estaba tan deshecha, y no eran mis actitudes, era mi manera enferma de pensar, porque yo no tenía estas herramientas que son tan necesarias para saber vivir. Y el programa lo que nos quiere regalar son esas herramientas para empezarnos nosotros, lo que les decía ahora, a dejar vivir, pero vivir también yo, ¿verdad? Y ya no con todos esos mecanismos de defensa. Cuando uno empieza a entender esto, es cuando empieza a suceder la liberación, la sanación. Y yo creo que el programa nos quiere llevar poco a poco a eso, porque sabe
que, que por mucho tiempo, por lo menos yo, eh, repetí muchas conductas. Y yo quería que en poco tiempo, ¿verdad? Eh, cambiar todo eso. Eso es imposible. Yo tengo que entrar en un proceso, ¿verdad? En un proceso de reconocer todas esas conductas dañinas que adopté para poderme defender, pero que hoy por hoy esas conductas son las que están haciendo mi vida ingobernable. Hoy por hoy esas conductas son las que están haciendo que yo no tenga relaciones estables ni sanas, que sean, que yo por mucho tiempo, por esos comportamientos que aprendí inadecuados, hizo que pues tuviera relaciones tan conflictivas. Y no era la otra persona, era yo, porque la otra persona también, por eso les decía que hoy comprendo y tuve que perdonarme y tuve que perdonar, porque yo también hice mucho daño. Yo también le dije muchas cosas que no estaban bien con esta arma de la burla, ¿verdad? Con esta defensa del juzgarlo a él y a otros miembros de mi familia. Me ha costado mucho dejar de juzgarlos, de criticarlos, de señalarlos, porque eso me daba cierta superioridad. Y hoy el programa me dice aquí nadie es más ni menos que nadie, todos somos iguales. A mí me costó mucho entender eso. No, 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 no todos somos iguales. Yo, ¿verdad? No, Cindy, usted no es más ni menos que nadie. Esa otra persona actúa también desde sus heridas. A esa persona también actúa así desde sus traumas. Pero esa persona no lo hace por usted. Esa persona lo hace porque no ha trabajado sus traumas y esas heridas. Y entonces es cuando usted también actúa como actúa, porque usted está traumada y está herida y tiene que trabajar esos traumas y esas heridas. Porque si no, nada va a cambiar. Y ahí es cuando el programa me empieza a dar esas herramientas para empezar a hacer un nuevo camino, porque esto es un nuevo camino. Muchas veces uno viene repitiendo patrones, ¿verdad? Si yo me pongo a ver todo, digamos, toda la dinámica de mi familia, todos los miembros de mi familia, repetimos mucho esos patrones. Entonces, cuando hay una persona que hace un alto y que se pone a pensar y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo diferente? ¿Verdad? Porque lo más fácil es seguir haciendo lo mismo. Y eso el programa dice que es locura. Hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si yo sigo haciendo lo mismo, voy a obtener lo mismo, ¿verdad? Y yo por mucho tiempo hacía lo mismo y creí y quería resultados diferentes. ¿Por qué? Porque yo quería que las otras personas cambiaran para hacerme la vida más fácil y más cómoda a mí. Y eso, eso no iba a suceder. La vida me iba a cambiar a mí en el momento que yo iba a empezar a hacer cosas diferentes. Y yo no sabía cómo, por eso yo tuve que llegar a un programa como estos para que me enseñara el cómo hacerlo. Pero otra de las cosas que el programa a mí me dice es que yo tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente a lo que no se me impone. Tengo que ser obediente a venir a las reuniones. Tengo que ser obediente de abrir mi corazón y decir todo lo que hay ahí. Porque eso es lo que muchas veces contamina mi alma y mi vida, ¿verdad? Si yo todo el día me paso machacando, es que soy tan tonta, es que soy tan fea, es que soy tan bruta, es que no, yo no puedo salir adelante, eso es lo que se va a gestar en mi vida. Y entonces por eso le digo a los demás, no, apruébenme, díganme, ¿verdad? Y yo siempre andaba buscando esa aprobación, porque desde ahí nació mi dependencia emocional, que los demás me aprobaran, que los demás me dijeran que yo estaba bien, pero yo por dentro me estaba sintiendo, ¿verdad? Fracasada, ¿verdad? Y me estaba sintiendo, como les decía ahora, inadecuada. Yo no estaba siendo honesta, no estaba siendo honesta. Y cuando empecé a ser honesta y decir, es que así me siento, y ya no me quiero sentir así,
Es que así me creo y ya no me quiero seguir creyendo así, ¿verdad? Muchas cosas van a mejorar. Yo ahora sé que soy una mujer hábil. Yo antes decía, yo les decía a mis compañeros en los grupos que muchas veces hablaba, yo cuando llegué al programa, a mí no se me entendía bueno, no sé ahorita, pero en aquel momento peor, no se me entendía lo que hablaba, porque mi mente venía tan confusa, mi mente venía tan caótica, que yo no podía expresar mis emociones. Llegué a un punto, compañeros, que yo las emociones las expresaba solo a gritos, tirando cosas, ¿verdad? O sea, yo ahora me pongo a pensar, esa persona tenía que estar muy enferma para quedarse a la par mía, porque otra persona medianamente normal y funcional no hubiera permitido esas faltas de respeto. Y yo después, ¿verdad? Estaba quejándome de él, pero yo no hablaba de la parte mía, no era honesta en decir cómo yo lo trataba, cómo yo lo denigraba, cómo yo me burlaba. Y viera después para reconocer y pedirle perdón. ¡Ja! Yo, ¿por qué? Me costó mucho, me costó mucho. Porque una persona como Cindy, tan egocéntrica, esas cosas les cuesta mucho. Porque a mí me gusta parecer perfecta. A mí me gusta que la gente crea que yo estoy bien, aunque por dentro esté mal. Pero la vida no es como Cindy, no se deja autoengañar y me pone espejos. Y los espejos son los que me dicen a mí, hay algo que usted debe cambiar. Es usted, no otros, es usted. Pero yo mire, yo antes de llegar a esta persona, anduve de pareja en pareja, porque yo siempre decía, es que ellos son los que están mal. Es que a mí me toca siempre los malos. Es que todos los hombres son iguales. O sea, y yo empecé a darme cuenta que esas creencias, por eso les decía que esas creencias yo también las había escuchado de otro lado. Entonces era más fácil para mí creer que es que a mí me tocaban los malos y que todo el mundo era, ¿verdad? Y que no había hombre bueno en mi caso, ¿verdad? Las parejas y demás, porque eso decía, sin ni nada tiene que cambiar. Y ese es el camino más fácil. Pues claro, porque ya al no tener yo, al decir que son los otros que están mal y yo estoy bien, yo no tengo nada que cambiar. Pero cuando yo llego a un programa como estos, que es tan amoroso, poco a poco, a través de estas herramientas, me empiezan a decir, enfóquese en usted, porque ahí es donde puede salir, ¿verdad? Las soluciones de todos los problemas que usted cree que tiene. Las soluciones, compañeros, tenían mi nombre, pero eso necesitaba compromiso, esfuerzo y trabajo personal. Y por eso el programa me dice que es de un día a la vez, porque yo no puedo abarcar todo de una sola vez. Es imposible abarcar todo de una sola vez. Yo tengo que ir poco a poco, paso a paso. Por eso tenemos 12 pasos. Por eso yo tengo que primero admitir que mi vida es ingobernable y que no puedo afrontarla sola. Yo no puedo recuperarme sola. Yo necesito de un grupo de gente empática, de gente que al igual que yo quiera cambiar. Entonces, cuando yo admito que soy incapaz de afrontar esto sola, mi vida se vuelve más gobernable, porque ya yo sé que no me tengo que aislar, porque una de las cosas que generalmente hace una persona dependiente es que se aísla. Yo mucho tiempo me aislé. ¿Por qué? Porque también tuve amistades que yo les contaba, viera que, y entonces me decían, ay, pero ¿por qué no la deja? Uy, es que usted sí es tonta, es que, vea, haga esto. Entonces, al final, ¿verdad? O también él me decía, y empecé a aislarme, y empecé a aislarme. Pero hoy
comprendo que si quiero salir de ese aislamiento, necesito un grupo de autoayuda como este, ¿verdad? Tengo que volver a creer en un poder superior, pero no el poder superior que me castiga, ni que me condenan, ni que me señala, de un poder superior que me va a devolver la claridad para yo ver lo que sí debo de hacer, ¿verdad? Yo cuando empiezo a entender que hay un poder superior que lo que me quiere dar es claridad para ver por dónde debo caminar, para ver qué es lo que tengo que dejar, para ver qué es lo que debo de corregir, pues para mí es más fácil darle mi vida y mi voluntad a él, ¿verdad? Ese tercer paso. Yo no puedo, Dios puede y se lo entrego. Muchas veces yo tuve que decir eso, yo no puedo con esta ira, yo no puedo con estos celos, yo no puedo con este apego. Se lo entrego a él y él sí puede, ¿verdad? Tuve que muchas veces, como les decía ahora, reconocer esos defectos de carácter que había utilizado para poder vivir, para poder sobrevivir, pero que hoy ese poder superior me estaba diciendo que él quería que yo viviera, pero tenía que quitar esas armas, esos defectos de carácter y empezar a utilizar herramientas saludables que me van a dar una mejor calidad de vida, ¿verdad? Tuve que empezarle a decir a otras personas, a un padrino, bueno, no sé, a un psicólogo, muchas veces también, ¿verdad? Las cosas que yo empecé a darme cuenta de mí, mis traumas, mis heridas, ¿verdad? Para poderme yo detectar, admitir y corregir y poder hacer reparación. Y una vez que yo haga esa reparación, constantemente estar en mantenimiento de lo que voy descubriendo. Es importante el escribir. A mí me ha ayudado mucho como herramienta el escribir. El escribir porque ahí es donde yo realmente me voy a conocer. Por eso generalmente a uno lo mandan a escribir y el 10º paso, ¿verdad? Es estar haciendo ese examen de conciencia diario, ¿verdad? Hoy no pude, muchas veces yo escribía, yo tenía el programa me ha recordado muchas veces que el escribir es parte fundamental de la recuperación. Y, y ahí yo iba admitiendo, como dice este paso, eh, espontáneamente mis faltas, lo que yo todavía tenía que trabajar, lo que yo todavía no, ¿verdad? No estaba reconociendo. Entonces, y otras cosas como la oración y la meditación es fundamental, ¿verdad? Esa oración y esa meditación es para reconocer ese contacto consciente con Dios, que es el único que puede ayudarme. Yo por eso les decía, esa oración de la serenidad, donde yo le pido serenidad, valor y sabiduría, me la otorga Dios. Y si yo quiero esos 3 factores en mi vida, necesito estar en contacto consciente con ese poder superior. Y después hacer esto que hoy en esta noche ustedes me están permitiendo hacer, compartir. Hoy yo estoy compartiendo con ustedes lo que he podido descubrir en mí y espero que pues hayan personas que al igual que yo se hayan sentido identificadas. Hoy le agradezco mucho al programa que hoy pueda hablar de mí, porque mucho tiempo, compañeros, perdí energía en hablando de otros. Y eso era porque estaba evadiendo mi responsabilidad de hacerme cargo de mí. Las personas que quieren mejorar su vida no pueden hablar de otros, tienen que hablar de sí mismos, ¿verdad? Y dice en nuestro programa que cuando nosotros empezamos a mejorar, puede ser que hayan personas que estén a nuestro alrededor que se vean interesados en querer también ese cambio, pero va a ser en respuesta a lo que van viendo en nosotros. Y tiene que ser un deseo propio, ¿verdad? Yo quería que la otra persona cambiara, ¿verdad? Y si esa persona hubiera cambiado antes que yo, muy probablemente me hubiera dejado porque, ¿verdad? Se hubiera dado cuenta de que definitivamente no podía cambiarme a mí, ¿verdad?
que ese cambio lo tenía que hacer yo por sí misma. Y después, pues, yo también entendí eso con él, ¿verdad? Entendí eso también con otros miembros de mi familia. Ya no me engancho con miembros de mi familia a decirles, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer el otro, ustedes tienen que ir. Yo hoy entiendo y comprendo que eso es quitarles a ellos la dignidad. Hoy comprendo y entiendo que estar uno siempre señalando, criticando y juzgando la vida de otra persona es lo que está demostrando es que yo tengo muchas cosas que cambiar dentro de mí, porque yo no soy quien para andar juzgando, criticando y señalando la vida de nadie. Eso lo único que hace ver es que yo no me estoy ocupando de mi propia vida. Y las personas que se ocupan de su propia vida, pues tienen resultados maravillosos. ¿Por qué? Porque descubren habilidades, fortalezas, destrezas que antes no sabían que las tenían. Imagínense todo el tiempo, bueno, bendito Dios, todo ese tiempo, pero yo empecé a descubrir mis habilidades, destrezas y fortalezas una vez que empecé a ocuparme de mí. Una vez que empecé a ocuparme de mí. Si yo seguía enfocada en la vida de otros, primero anulaba sus vidas y anulaba mis vidas. Ahí nadie crece. Yo un día les decía a unas compañeras que cuando uno va a una autopista, ¿qué pasa si un carro se mete en el carril mío? Va a haber un choque y ahí nos quedamos los dos. Eso pasa igual en la vida. Cuando yo me estoy metiendo en los carriles de otras personas, lo único que van a ver ahí son choques, son conflictos, son gritos, son pleitos, son caos. ¿Por qué? Porque eso no me incumbe a mí. Y lógicamente que ahí nos vamos a detener los dos. Cada quien tiene que ir en su carril. Y sí, yo puedo compartir y podemos llegar a un mismo destino, pero yo no puedo estar invadiendo el carril de otra persona. Y eso era lo que yo constantemente hacía. Yo invadía los carriles de otras personas. ¿Por qué? Porque yo no quería avanzar en la mía. Y eso pues es, ¿verdad? Eso es una arma. Eso es una arma de una persona que pues tiene que trabajar mucho sus heridas emocionales. Y entonces, uno, cuando está en estos programas, empieza a trabajar esas heridas emocionales con las herramientas adecuadas. Esto es un programa de herramientas. Y este tema que me dieron hoy es eso, hacernos este recordatorio de que aquí lo que estamos adquiriendo son herramientas fundamentales para saber vivir y dejar vivir a las otras personas, para poner límites, para no seguir enfrascados en esa sobrevivencia. Yo viví lastimosamente mucho tiempo en un hogar así, me crié en un hogar así y luego fabriqué un hogar así y me dolió mucho ver lo que les mostré a mis hijos, pero hoy por hoy les estoy enseñando que hay otras maneras diferentes de vivir. No desde diciéndoles, sino mostrándoles. Ellos mismos ven, mira, mamá está en una reunión, mira, mamá está leyendo un libro, mira, mamá está yendo a un taller, mira, mamá está yendo al psicólogo, mira, mamá se está ocupando de ella, ¿verdad? Y eso les ha dado también esa libertad a ellos para también aprender a decidir qué es lo que ellos quieren hacer por ellos mismos. Y estos comportamientos son nuevos, porque los comportamientos que yo tenía eran inaceptables, inaceptables. Y es lo que el programa dice, yo no tengo que permitir comportamientos inaceptables, porque si yo los permito, empiezo a ser copartícipe del caos, de la confusión, de los problemas. Yo no puedo ser copartícipe de eso. No desde que yo ya empiezo a comprender y a entender que eso no va a llevarme a nada, porque era lo que yo les decía, lo de los carriles en la pista. Si yo me sigo metiendo en los carriles de otros, ahí nadie va a avanzar. Ahí todo el mundo se va a estancar. Entonces, hoy en esta noche, siento, compañeros y compañeras, que lo que estamos haciendo, nos estamos encarrilando en nuestro propio carril para no seguir metiendo en la vida de los demás.
¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que yo lo voy a dejar por aquí y muchas gracias por escucharme y espero que haya servido de provecho mi participación. Muchas gracias por invitar. Voy a dejar de grabar, denme un momentito.